Moquita Emosex, el podcast en el que hablamos de aquello de lo que normalmente no se habla, con Laura López Gandullo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidas a un episodio más de Moquita Emosex, el podcast en el que hablamos de aquello de lo que no se habla. Hoy estamos con Alba Quilimaco, psicóloga clínica, que nos va a hablar de un tema que a veces nos dificulta un poco. Nos dificulta, es un poco difícil, no nos es sencillo hablar de él, pero antes de decir el tema, quiero que Alba se presente y nos cuente un poquito de ella. Hola, Alba. Hola Laura, ¿qué tal? Sí, bueno, primero muchas gracias por esta invitación y poder hablar de este tema tan complicado, que Gracias vamos a a ti. intentar quitar esos tabús y esas cosas, ya hablaremos. Y nada, eso, soy psicóloga clínica. En verdad veo todo ámbito de personas, ya sea adultos, adolescentes, niños, pero sí que es verdad que me llama especial curiosidad también el tema de los adolescentes. Me gusta muchísimo, es algo que descubrí hace poquito y me gusta mucho. Y nada, aquí estoy para resolver cualquier duda y a ver qué tal. Genial, Alba. Muchas gracias. Gracias a ti por dedicarnos nuestro tiempo. En la cajita de la descripción tenéis su cuenta de Instagram. Le podéis hablar. Alba es una tía súper cercana, ya la vais a conocer ahora. Y bueno, da gusto tratar con ella. Hoy vamos a hablar de cómo hablar de la muerte con los niños y las niñas. Sabemos que es un tema que todavía genera mucho tabú y bueno, que nos cuesta, ¿no? Entonces, bueno, Alba, cuéntanos, ¿cómo viven los niños y las niñas este tema con respecto a cómo lo vivimos los adultos? ¿Hay alguna diferencia? ¿Es igual? Sí, a ver, lo principal que nos tenemos que dar cuenta es que los niños están en un constante desarrollo cognitivo y emocional, cosa que los adultos ya tenemos formados cuando nos sucede esto, ¿no? Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos lo que conocemos como las etapas del duelo, que son 5, ¿no? La negación, la ira, aceptación, depresión, y que no tenemos por qué hacerlo de forma lineal, ¿no? ¿Qué pasa? Que los niños no tienen este proceso de duelo, no tienen estos 5 pasos. Entonces ellos durante una gran etapa de su desarrollo van comprendiendo lo que es la muerte, cosa que nosotros ya tenemos esa definición hecha, ¿no? Entonces esa es la principal diferencia. Tenemos que pensar que no es igual que nosotros y que no lo van a entender como nosotros. Claro, y supongo por esto que me dices, de que lo van adquiriendo poco a poco, que según la edad procesarán este duelo de una forma o de otra, ¿no? Correcto, mira, para que te hagas una idea, entre 0 años, por poner una edad, ¿vale? Hasta los 6 años los niños no son capaces de comprender realmente lo que es la muerte y lógicamente que es algo que no es reversible. Entonces ellos no lo van a entender. Puede ser la edad más temprana la que no tenemos por qué preocuparnos, entre comillas, de explicarles, y introducirles poco a poco lo que es la muerte, pero no explicarles lo que es la muerte, ¿no? Ya luego a partir de los 6, 7 años siguen sin entender que la muerte no es reversible, pero van entendiendo más un concepto de que está pasando algo, de que están viendo algo y que puede ser algo más preocupante, ¿no? Ya luego sí, la preadolescencia y adolescencia básicamente sí que lo comprenden como los adultos, pero tienen una mezcla de emociones explosiva, y la preadolescencia es exactamente igual. Van comprendiendo y se dan cuenta que la muerte no es, que es irreversible. Lógicamente la persona no va a volver, no mueren solo las personas mayores, como creen los niños más pequeños, que solo creen que son las personas mayores las que fallecen, o los perritos más mayores, mascotas, etc. Pero los adolescentes y los preadolescentes lo viven un poco como, para que lo entendáis, generan nuevas emociones, ¿no? Como la película de Inside Out. Entonces, claro, de repente empiezan a haber nuevas emociones y es como, uy, ansiedad, miedo, cosas que los niños pequeños no la tienen, ¿no? Entonces sí que se asemeja más a la parte adulta, pero por ello hay que estar un poco más encima también. Claro, porque intuyo que al ser cosas nuevas, quizás no saben gestionarlas, al igual que no saben gestionar otras emociones nuevas asociadas a la muerte encima, pues tiene que ser ahí el acompañamiento por parte del adulto, ¿no? Sí, a ver, el acompañamiento tiene que ir desde que es pequeño, ¿no? Pero ya cuando es más adolescente, por ejemplo, en este caso, a partir de los 13 años más o menos, tenemos que seguir validando esas emociones, ¿no? Y que comprendan que no es algo negativo, que pueden expresarlo y tal, porque ellos tienden, es verdad que ellos ven que a ellos no les va a suceder, porque la adolescencia al final es que la corteza prefrontal está un poco abierta, entonces ellos no ven lo que viene siendo el peligro, no entienden que a ellos les va a suceder, pero sí que es verdad que ellos tienden a aislarse. Entonces, es muy importante crear un espacio seguro desde pequeños, porque así cuando llegue esta etapa o pase esto en esta etapa, el niño lo va a comprender como algo normal.
En plan, puedo hablar, mamá, estoy triste, papá, estoy triste, ahora mismo me quiero ir a mi cuarto porque necesito procesarlo. Darle sus tiempos también es muy importante. Mira, como se ha muerto el abuelo, hay que estar encima de la niña porque la pobre va a estar mal. No, hay que darle su tiempo porque si no lo que hacemos es generarles ansiedad y que se aíslen. Y es lo que no queremos, porque al final es esconder emociones y no poder expresarlas. Reprimirla al final. Sí, efectivamente. ¿Y qué cree que, o sea, qué crees no? Desde la psicología, ¿no? ¿Desde qué se recomienda? ¿Que entiendan desde pequeños el concepto de la muerte, Sí. adaptándolo? ¿O que esperemos a que pase algo en nuestro entorno para decirle esto existe? Claro, el primer error que cometemos sin darnos cuenta, ¿no? Cuando somos papás o mamás, es por instinto natural proteger al niño, ¿no? Al menor. Entonces asociamos la muerte como algo muy negativo, que no tiene por qué ser tan negativo, de hecho. Entonces intentamos evitarle ese dolor, ¿no? O esa negatividad. ¿Para qué se lo vamos a decir? Si en verdad el niño tiene que ver todo el mundo de flores, rosas, arcoíris, imaginación. No. Es el primer error que se comete. Y lo mejor es desde pequeñito te puedo decir desde que el niño tiene 1 año, empezar a pronunciar la palabra muerte, ni fallecimiento, la palabra muerte. Cuanto antes lo asimilen, antes lo van a normalizar, antes lo van a comprender. Al final estamos hablando que el niño vive un duelo intermitente. Lo mismo el niño empieza a comprender con 5 años lo que es la muerte y está viviendo el duelo de un abuelo, por ejemplo, pero hasta los 9 años no termina ese duelo, porque es cuando termina de comprender la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros empezamos a hablarle al niño de lo que viene siendo la muerte cuanto antes de que aparezca o fallezca un animal, una persona querida, un tío, un amigo, incluso un compañero, el niño lo va a ir comprendiendo. Si lo hacemos directamente cuando fallece la persona, primero que el niño no lo va a comprender, nosotros tenemos que gestionar nuestro duelo y el duelo del menor, con lo cual no vamos a poder estar centrados en poder hacer un proceso de acompañamiento bueno para el menor. Entonces, cuanto antes se haga, hay diversas formas de hacerlo, ¿no? Pero cuanto antes empecemos, el niño antes lo va a comprender, lo va a normalizar y va a poder expresarse sus emociones. Así que cuanto antes mejor. Claro, al final es que estamos ante un tema tabú como puede ser, por ejemplo, en mi caso, la educación sexual, ¿no? Que parece que Totalmente. hay que esperar a la adolescencia. Bueno, es que el trabajo No, viene desde mucho error. antes. Claro. Claro, es que De hecho, es tenemos eso, tantos frentes. claro, es un tema muy negativo, muy tabú, que luego yo siempre lo digo, o sea, no tiene por qué ser negativo. Lo hemos hecho nosotros negativo, ¿no? A lo largo de la historia hemos hecho como que la muerte, no. De hecho, la muerte es algo normal y es un proceso de vida que se estudia en el colegio incluso. Entonces, ¿por qué no introducirlo y normalizarlo? Y que es la única certeza que tenemos en la vida, que nos Correcto. vamos a morir. O sea, que es que Efectivamente. Sí, sí, sí. el ser humano nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Y Pues muere. ya está, Punto, ahí está. efectivamente. De hecho, una de las formas también que se puede introducir, que yo lo recomiendo mucho, hace poco lo recomendé, fue a través de, por ejemplo, cuando se muere una planta que tenemos en casa, incluso comprar una planta para que se muera, aunque suene feo, ¿no? Claro, aunque suene un poco feo, en plan de, A mí oye, eso voy se a me da matar a la súper bien. planta. Eso se me da súper bien. Mata a las plantas, pobrecitas mías. Pues introdúcelo, ayúdate y dáselo a tus amigas que tengan niños y a través de las plantas ya van creando un vínculo de tenemos que cuidarla, tal, pero que el niño propio, aparte de crear una responsabilidad de que tenga que cuidar esa planta, dejarlo hasta que se lo olvide, la planta se muera y por ahí se la va introduciendo. La verdad que sí que ha sonado un poco brusco, pero La gente de los viveros haciéndonos hate a este totalmente. episodio ahora mismo. Denunciando, en plan. Pues menos mal que luego yo no hago los típicos clics chiquititos, porque si no, esto estaría sacado de contexto y vamos. Total, sí, esto es típico que salimos en la sexta, ¿eh? Exacto, exacto. Bueno, a lo mejor una opción de darnos a Bueno, conocer en a verdad, los grandes no rasgos. diría que no, ¿eh? Total. Genial, claro, es que al final creo que es un tema que tenemos muchísimas dudas y yo en asesorías, tú sabes que yo trabajo mucho con familias que tienen niños y niñas pequeños y en las asesorías, cuando estamos hablando, sale este tema porque fallece gente, fallecen mascotas, las plantas es verdad que no es algo a lo que se le presta tanta atención, ¿no? Pero eh, cuando los niños son muy pequeños, yo misma tengo dudas de cómo gestionar este tema porque al final es un tabú con el que yo también he crecido como persona de la Claro. sociedad, ¿no? Cuando son muy pequeños, ¿cómo podemos saber qué entienden y hasta qué punto están entendiendo lo que estamos diciendo y cómo podemos ayudarles en ese proceso de adquisición, ¿no? de toda esta información? Claro, cuando son niños choca mucho porque lo mismo los ves tristes que lo mismo los ves felices. Entonces, tú vas a observar al niño en un cambio de comportamiento, un cambio conductual, básicamente. O sea, el niño se va a salir de su rutina, de su forma de ser, va a estar más, a lo mejor más irascible
o más feliz, o empieza a hacerse pipí en la cama. Entonces, al final es acompañarlo, validar y comentarle de que, por ejemplo, pues el abuelo Pepe ha fallecido y es normal que estemos tristes porque ya no va a estar con nosotros, no lo vamos a ver más, pero bueno, podemos crear recuerdos, vamos a recordar o crear una historia de cuando fuimos al parque. Entonces, lo vamos a observar en cambio de comportamiento. Lo más importante es no cambiar su rutina. O sea, al fin y al cabo, aunque cueste, y lógicamente es un proceso que a lo mejor tenemos que vivir un tanatorio, un velatorio, o a lo mejor ir a casa, quitar cosas, tal, no sé qué, que se puede salir un poco más de su rutina, ahí es donde se tiene que hacer un trabajo tanto de papá como de mamá, hermanos o tíos, de que el niño continúe con la misma rutina, su colegio, su comida, su cena, si todos los viernes cenamos juntos, todos los viernes cenamos juntos, y eso es lo más importante. Y lo vamos a observar y se va a ver que el niño cambia de forma de ser, a lo mejor quiere llamar más la atención también, en este caso si es mamá la que está más triste de papá. Entonces, acompañarlo y entenderlo, básicamente. Vale, y ahora al decir tu tanatorio, se me viene una pregunta porque, bueno, cuando hemos vivido procesos de muerte cercana en la infancia, pues a lo mejor no se nos ha permitido vivir ese duelo como nos hubiese gustado, porque ¿cómo vamos a llevar a los niños al tanatorio? ¿Cómo vamos a dejar que vayan a un entierro? ¿Cómo se gestiona esto? Porque yo entiendo que nadie lo hace de mala fe. O sea, No, ¿llevamos a los niños al tanatorio? ¿No los llevamos a los entierros? ¿No los llevamos? ¿Qué hacemos? pues mira, eso es decisión de los padres, pero basado en, lógicamente, intentamos evitar llevarlos a un tanatorio y a un velatorio, por lo que te he dicho antes, instinto de supervivencia, porque tengo que meter al niño en este mal trago. Sin embargo, viendo cómo veamos al menor, cómo reacciona al duelo, si el niño no lo lleva muy bien, no es recomendable llevarlo, porque lógicamente lo que se va a encontrar es una situación buena, porque todo el mundo está expresando sus emociones y él va a ver que es algo normal, pero a lo mejor eso es para el menor algo desmesurado. Pero si vemos que el menor lo acepta, que lo va comprendiendo, importante, que ya le hemos iniciado en el proceso de la muerte desde pequeño, no es malo llevarlo al revés. El niño, a ver, también te digo, si está el ataúd abierto no te lo recomiendo, porque al final es una imagen muy impactante No lo incluso recomiendo para ni para nosotros. mí. Claro, efectivamente, yo todavía creo que solo me ha pasado una vez y fue como, wow, estoy Ah, asimilándolo todavía, ¿no? En sí, plan, sí. llevo 10 años asimilándolo. Pero sí que lo veo bien que vayan. Al final, si ves que el niño está fuerte, entre comillas, al final tú conoces a tu hijo más que nadie. Y tal, es un proceso bueno porque lo que va a ver al final es que la gente está expresando sus emociones y que no es malo. Y que se puede estar triste, se puede permitir estar triste. Entonces, depende cómo veas al menor, lo veo bien. Claro, y Incluso también preguntarle a un supongo, profesional, ¿eh? En plan, eso iba a mira, decir, oye, que me ha pasado esto, tal, no sé qué, ¿tú cómo ves al niño, tal? Pues mira, te digo que sí, o mira, mejor no, o sea, que no hay problema, vamos. vale. Y también supongo que en función de la edad que tenga el niño, preguntarle incluso, ¿no? Porque si estamos Sí, hablando ya de una preadolescencia, adolescencia, quizás darle voz. efectivamente, eso es muy importante. En una preadolescencia, a partir de unos 12 años, 12, 13 años diría yo, preguntarle otra alianza positiva, ¿no? Porque lo estás incluyendo. O sea, al final tiene que decidir, que es un poder de decisión. Y eso es muy importante para él porque se va a sentir importante y que al final eso, que forma parte. Entonces eso es muy importante. Si es preadolescente, preguntarle. Preguntar. Aunque él se equivoque, él se va a equivocar. Luego vas a estar tú ahí para apoyarlo y ayudarlo. Entonces, que lo decida él. Genial, vale. Espero que estemos tomando nota como que yo estoy aquí, pim, pim, pim. Cogiendo todo. Sí, sí, sí. Cuando has dicho lo del ataúd me he reído porque yo tengo 28 años y todavía no he visto a una persona muerta. O sea, yo voy a un tanatorio y si alguien entra primero, digo, el ataúd está abierto y si tengo que darle un beso a alguien que está cerca de esa zona, yo voy de espalda. O sea, es como que no, que a día de hoy yo no soy capaz de enfrentar eso y no quiero tener esa imagen en mi mente. Entonces, Claro. todavía lo entiendo más cuando son tan pequeños, ¿no? Y bueno, crees tú que es la mejor manera de explicarlo? ¿Con honestidad, usando metáforas? Porque claro, vale, lo No, explicamos, pero ¿cómo? claro. Mira, se comete un error muy grande y es la metáfora, ¿no? En plan, hay varios errores que es como, depende también la edad, ¿no? Porque estamos hablando que hasta los 13 años no entiende que la muerte es irreversible y que no solo mueren las personas mayores. O sea, que solo mueren las personas mayores, perdón. Entonces, si nosotros decimos, está en un lugar mejor, creamos confusión al niño. Porque el niño va a pensar, vamos a ver, se ha ido a un lugar mejor, pero si conmigo el abuelo, por ejemplo, estaba jugando y era feliz y nos lo pasábamos bien y venía todos los domingos, porque se ha ido a un lugar mejor, ¿es por mi culpa?
ya no es un lugar mejor estar conmigo. Entonces eso crea una confusión que hay que evitarlo. Se ha ido a dormir, tampoco. Genera miedo y ansiedad cuando el propio niño se va a dormir. Está en el cielo. Está en el cielo, vamos a ver. Para la persona que cree en la religión, ¿no? Es algo muy común decirlo. Yo creo en Dios, por ejemplo. Y está muy... Puedes decirlo, pero siempre explicando el por qué, ¿no? A ver, está en el cielo porque el abuelo ha muerto porque tenía una enfermedad y le ha fallado los órganos, por ejemplo, y se ha tenido que ir. Pero no solo decir está en el cielo, porque si no el niño confunde que el cielo, ¿por qué no vamos al cielo? ¿Por qué no vamos a ver al abuelo al cielo? ¿Por qué no puedo ir yo al cielo? Puede causar incluso, Dios no lo quiera, pero una desgracia, ¿no? Porque el niño dice, bueno, pues a lo mejor voy al cielo y veo al abuelo y ahora vengo. Ha perdido la vida, porque el niño entiende que ha perdido algo, es mamá ha perdido las llaves, pero las ha encontrado y luego nos hemos ido al cole. Papá ha perdido el mando de la tele, pero luego lo ha encontrado o yo lo he encontrado. Entonces ellos no lo entienden. Hay que ser claros y precisos e introducir la palabra muerte. Vamos a ver, ha muerto porque lógicamente con un vocabulario adecuado al menor y que lo entienda, efectivamente, por ejemplo, en el cole está viendo el cuerpo humano, pues se le puede decir, por ejemplo, le ha dado un infarto, ¿no? Pues al abuelo, el corazón que podemos ver aquí, no ha funcionado más, pero no ha sido por tu culpa, ni por mi culpa, ni por su culpa. Simplemente era mayor y se ha tenido que ir. O si no era mayor, se ha tenido que ir porque su corazón no ha funcionado más y no se puede hacer nada. Siempre haciéndolo como que es algo externo, que no es culpa suya, ni culpa nuestra, ni culpa de la persona que le ha pasado. Entonces, pero siendo claros, siempre honestos. Nunca mentirle y nunca decirle nada. Y dejando muy claro que no es algo temporal, sino que es algo para siempre, que no va a volver. Que aún así no lo va a entender. Claro. Porque ya te digo, hasta que no crea el concepto como tal, no va a llegar a entenderlo. Pero cuando llegue ese momento, como que, como cuando tienes una idea, ¿no? Que hace la chispa y dices tú, anda, esto era por esto. Pues eso es lo que le pasa a menor, básicamente. Vale. Claro, es que te estaba escuchando y digo, yo misma utilizo esas expresiones, por ejemplo, la de ha perdido la vida, ¿no? Claro, ha perdido, tú lo que pierdes lo encuentras. Es que es muy difícil dar esta información a un menor, porque no sabemos cómo hacerlo. Yo a las familias siempre les digo que lo hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen y que es que a veces no sabemos hacerlo de otra forma. Pero es verdad que hablarles, yo creo que de cualquier tema que surja o que los niños tengan dudas, con la verdad, siempre con la verdad, o sea, nunca le mentimos a los niños. Efectivamente, Siempre eso es con algo la para verdad. todo, ¿eh? Para todo, aplicable a todo, ¿vale? A todo. Totalmente. Anécdotas sobre la sexualidad. Un niño fue y le preguntó a su mamá si era verdad que los niños se hacían a través de un escupitajo. Y su madre, para evitar decirle la verdad, le dijo que sí. Dijo que sí. ¿Vale? O sea, ¿hasta qué punto? Nos da miedo muchas veces enfrentar, el explicar, darle información cuando los niños, bueno, y los Lo van a adultos, entender. nos dan información, el cerebro es capaz de pilotar. Si no tenemos información, nos montamos nuestras propias películas. Entonces, creo que es muy importante en cualquier tema, adaptar la información a la edad que tenga el niño o la niña y a sus características y circunstancias. Habrá niños que de una forma reaccionen bien y otros que no. Y otros que no. Entonces, nos has dicho algunas expresiones, como que ha perdido la vida, se ha ido al cielo. ¿Hay alguna más que se te venga, alguna expresión más, algo que les pueda generar confusión? Sí, hay una muy importante que solemos hacer incluso cuando los papás y las mamás se enfadan, porque estamos que no podemos más o justo en el proceso de duelo, es achacarlo luego, como el niño, como hemos dicho antes, se expresa de forma conductual, le da una rabieta y entonces lo que tendemos a decir es, no le gustaría verte así. Si te hubieras portado bien, no hubiera pasado. Nunca debemos hacer esto, aunque creamos que lo estamos haciendo bien o en el momento de tal, o si lo hacemos porque, mira, estamos muy enfadados y nos sale, luego explicárselo y decirle que no. En plan de, vamos a ver, no ha sido culpa tuya, si te portas mal, no se va a ir la gente, porque eso sí tendemos mucho a hacerlo. O, por ejemplo, se le puede directamente lo contrario, ¿no? En plan de, contigo estaba muy feliz, pero se ha tenido que ir y no va a poder, y no va a volver, porque le ha fallado, tal, no sé qué. Pero eso sí tendemos mucho a hacerlo, por eso, porque nosotros vivimos también un proceso de duelo, lógicamente, y al final saltamos, ¿no? O sea, estamos con las hormonas a flor de piel, estamos más irascibles, más tristes. Entonces, eso sí, también, error número 1, por favor, no hacerlo. No echarle la culpa porque lo hacemos sin querer, pero le echamos la culpa al niño y el niño no tiene culpa. No, y además que es que lo absorbe, o sea, eso se queda ahí guardado en la cajita de la memoria inconsciente y
En la Y adultez genera te un dice, trauma a hola. largo plazo, ¿eh? Claro, en plan... Y luego quiero Alba preguntar tiene otra trabajo, cosa. claro. Efectivamente, sí, aquí estoy. Sí, o sea, lo digo en tono de risa, pero que muchas de las Sí, taritas que tenemos sí, luego en el futuro vienen, muchas no, la mayoría vienen de infancia, sí, pues sí, que ha habido sí. ahí. Que en todas las Creemos infancias hay que cosas, efectivamente. Ujú. pero que es importante, que soy súper reivindicativa de la infancia porque la adolescencia tenemos claro que sí, la preadolescencia, pero que la infancia es una etapa vital fundamental en la vida de la Claro, persona. sí. Y al final lo que hacemos es, son niños, tienen mucha imaginación, no se enteran de nada. Error, número uno. O sea, el niño tiene mucha imaginación, lógicamente cree en la magia, por ejemplo, pero el niño se entera de todo. El niño se entera de todo, el niño escucha y repite. El niño de repente te va a salir un día y te va a decir, yo qué sé, una frase de una canción porque la recuerda y tú te quedas así y dices, ¿tú de dónde lo has sacado? De una vez que fuiste en el coche y pusiste la canción o porque mamá en casa la canta. Entonces, claro, el niño observa y a lo mejor no lo comprende en ese momento, pero al final se queda con eso y cuando lo llega a Claro. comprender, lo puede hacer. Entonces, el niño sabe y se entera de todo, aunque creamos que no. Sí, sí, son auténticas esponjitas, vamos. Esponja. Mm. ¿Y qué pasa si le damos toda la información súper bien dada, ¿no? De la muerte y demás, y quiere saber detalles? Se los decimos. A ver, ¿hasta qué punto, no? En plan de, lógicamente, estamos hablando de que si, por Cuidado con ejemplo, el morbo. efectivamente, tenemos que evitar el morbo que suele salir más en la adolescencia. La adolescencia te preguntan más inconscientemente, lógicamente, por ese morbo, ¿no? Que es el que empieza a aparecer, ¿no? Por las emociones nuevas también y tal, y el conocimiento. Pero entonces se le explica, pero de forma sutil. Un adolescente no se le esconde detalles, ¿no? Pues a lo mejor ha tenido un accidente, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo de que es una persona que ha tenido un accidente, el tío ha tenido un accidente, por ejemplo, y se ha cortado a la mitad, ¿vale? Lógicamente no le damos detalles de, mira, se ha cortado a la mitad, se le veía, no. El tío ha tenido un accidente, ha sido culpa suya, no ha sido culpa suya, se le comenta y al final, pues en el accidente se ha cortado y no ha podido sobrevivir. Pero no entramos en detalle a lo mejor de sangre, enfermedad, tal. Y a los niños más pequeños igual, pues el tío ha tenido un accidente y no se ha podido hacer nada. Si te piden detalles se le dice, pero lógicamente adaptándolo al lenguaje del niño y a la edad que tenga el niño. Yo no le puedo decir, le han apuñalado y le han rajado y le han quitado los órganos, porque es que entonces ahí estamos creando un trauma para el resto de su vida, vamos, yo te lo digo. O Pero enseñarle una foto, ¿no? o una foto, no, eso hay que evitarlo. O sea, al final el mismo morbo que crea eso de los detalles lo crea, por ejemplo, el ataúd abierto. Entonces eso es lo que hay que evitar. Que lógicamente, aunque creamos que no, los niños están expuestos desde muy pequeños y los adolescentes más, ¿no? Con internet, porque eso es otro que no hay tanto control y muchas veces no se puede controlar, lógicamente, ¿no? Películas y tal, que dices tú, pues lo van a ver. Y los niños igual, el niño puede ir por la calle y por suerte o por desgracia puede ver, por ejemplo, un animal muerto por un coche. Entonces, pues, ¿podemos evitar que lo vea? Sí. ¿Habrá veces que lo vea? También. Así que Claro. explicárselo de forma sutil para que vayan comprendiéndolo poco a poco. ¿Y qué pasa con las conversaciones entre adultos sobre estos temas delante de los niños? Porque a veces no le damos información a los niños, pero viene Claro, fulanito a mi casa a darme el pésame, está el niño allí jugando y yo cuento desde que salió de casa hasta que, bueno, ¿qué hacemos con eso? evitarlo. A ver, evitarlo. El niño tiene que estar presente en las conversaciones donde hablamos de muerte, lógicamente. De hecho, es una buena forma de ver cómo reacciona el niño. Por ejemplo, en plan de, pues me paro por la calle y veo a mi vecina que llevo 10 años sin ver, ¿no? Pues mi padre ha fallecido, tal, el niño está al lado, el niño está escuchando y lo va aceptando como algo normal, ¿no? Vamos validando eso. Pero claro, dar detalles como tal, como tú has dicho, de que venga alguien, pues sí, ahí hay que evitarlo. Al final hay que crearle un entorno seguro. Lógicamente el niño tiene que saber detalles, pero no tiene que saber esos detalles. Entonces en ese momento tenemos que tener precaución. Viene a darme el pésame, eso lo puedo hacer delante del menor, pero luego me aparto, me voy a la cocina, cariño, voy a hacer un café, ahora vengo, quédate aquí jugando o haciendo la tarea o lo que esté haciendo. Y voy allí y lo comento allí. Al igual que a la persona que viene tal, evitar que comente eso delante del niño, ¿no? Entonces, por eso también un poco el tema del tanatorio. Si vemos que el niño va a estar preparado y que va a haber un entorno seguro para él, lo podemos llevar. Si se va a hablar casi de una muerte mala, vamos a intentar evitarlo. Claro, sí, porque al final eso le puede generar más confusión, más dudas, ¿entiendes? Tú piensas que si un videojuego crea violencia, un videojuego que no tiene por qué ser sangriento, ¿no? Pero puede llegar a crear violencia, imagínate la imaginación de un niño que va, pues ojalá la tuviésemos nosotros ahora, ¿no? Pensando y comprendiendo que no comprende
¿cómo ha pasado eso? ¿Y cómo puede pasar eso? O sea, al final a él le vienen un montón de ideas dispares que le pueden hacer pensar, pues, lo más tonto, que incluso, como tú has dicho antes la anécdota del escupitajo, pues que por un escupitajo se le raje una vena. Entonces, claro, todo eso hay que intentar evitarlo, lógicamente, o explicárselo muy, 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 muy bien. Claro, y también crear el espacio seguro para que pueda preguntar. Sí, efectivamente, aparte es muy importante, ya no solo para preguntar, que también, ¿no? Pero para que él diga que está triste. O sea, al final yo puedo llegar a casa y mi hijo está aquí, le puedo decir, pues mira, mamá está muy triste porque el abuelo Pepe ya no va a estar más y no pasa nada, pero se puede llorar, puedo estar triste. Si tú quieres llorar y quieres estar triste solo conmigo, me lo puedes decir. Y el niño, quieras o no, aunque parezca que digas tú, pues no lo va a hacer porque estoy yo, sí, sí lo hace. Al final dice, pues yo también estoy triste porque me acuerdo cuando iba al parque con él y me lo pasaba muy bien. Y ahí ya, es una tontería que a lo mejor el niño ahí no llora, pero ya sabe que puede decir que está triste. Ya sabe que cuando a él le venga ese sentimiento de tristeza y conozca la emoción, lo puede hacer delante tuya. Y eso es algo que por eso hay que explicarlo desde chiquitito, básicamente. Claro, ahí está la clave. Yo entiendo, Alba, que muchas veces esta complejidad para hablar del tema y para dar detalles o para poderles responder desde este lugar seguro, ¿no? Desde este espacio de seguridad, viene de que nosotras estamos en nuestro propio proceso de duelo, ¿vale? O Efectivamente. sea, estás en tu proceso de duelo y a lo mejor te está preguntando cosas sobre la muerte y tú estás en tu duelo. ¿Qué hacemos con esto? Claro, es muy duro porque es lo que tú has dicho, ¿no? Tú vives un proceso de duelo diferente al del niño y has perdido a lo mejor a tu padre. Y lógicamente duele, duele, ¿no? El proceso de duelo no es una enfermedad, es un proceso, pero duele, igual que si fuese una enfermedad o una herida. Entonces, el niño está bien que nos vea llorar, el niño, los niños nos tienen que ver llorar, pero también tenemos que sacar un poquito de fuerza para en un pico, por ejemplo, agudo, donde estemos llorando, que no podemos, nos dé ansiedad, tal, no sé qué, ahí sí que no nos debería de ver, porque nosotros nos vamos a controlar y al final no le vamos a transmitir esa seguridad. Entonces nosotros lloramos con el niño, lloramos tal, no sé qué, nos intentamos poner un poco más serios y comentamos lo que yo he dicho antes, ¿no? Mamá está muy triste porque ha pasado esto, por tal, no sé cuánto que de repente empezamos a sentir que tenemos la idea de llorar más, tal, no sé qué, mamá va a ir un momento por un café. Y mamá va por un café. Se intenta relajar como pueda y vuelve con el café. Aunque siga llorando, pero ya el niño dice, uy, se ha ido, pero ha vuelto y sigue llorando, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero lógicamente sí evitar ese momento de angustia, porque el niño no va a entender lo que es la angustia. El niño va a entender el lloro, la tristeza, porque también lo vive, pero no una angustia. El niño no va a saber por qué mamá está gritando, a lo mejor, ¿no? Porque puede llegar a pasar, ¿no? Porque mamá está como, como diríamos ahora, como desgarrada, ¿no? Eso no lo va a entender, se va a creer que le está pasando algo malo. ¿Qué pasa? Que si cree que le está pasando algo malo, lo va a asociar como algo negativo y él no va a querer hacerlo tampoco. Entonces, básicamente, un poquito de esfuerzo y cuando sea algo muy, muy, muy fuerte, intentar apartarnos un poco. Ahí puede entrar papá, por ejemplo. Papá también está triste, papá no sé qué. Al final es un proceso de dos. Si eres una persona, bueno, pues tú sola más o menos se gestiona y punto, no pasa nada. Pero evitar el momento de pico gordo, eso sí. Claro, es como en los estallidos de ira, ¿no? Sí, Está bien que nos vean enfadadas, porque somos humanas, pero tampoco que efectivamente. nos vean cual ogro. Vamos a Agresivas. irnos, respiramos, exacto, vamos a respirar y luego volvemos. Vale. Igual se puede hacer el mismo proceso. Respiramos, entendemos que es un menor lo que está delante nuestra, que es nuestro hijo, y como queremos protegerlo, lógicamente, dentro de un entorno seguro, pues lo hacemos así. Y si el niño se niega a hablar del tema, porque esto pasa también muchas veces, Eso es lo más complicado, ¿no? porque aquí Ahí estamos hablando de que dar la información, tiene que saberlo, pero ¿y si se niega porque le duele tanto que no puede hablar del tema? introducirlo a través de recuerdos, hasta que el niño ya no puede. También te digo una cosa, hay momentos en los que necesitas ayuda, ¿no? Que hay procesos en los que por mucho que tú intentes al niño educarlo desde pequeño, es decir, introduciéndolo en el tema, en la muerte, tal, no se puede. El niño se bloquea, el niño tiene a lo mejor otro trauma desarrollado, o a lo mejor el niño no quiere hablar porque es más introvertido. Y tenemos que entender que es muy importante no dejarlo solo aún así. Tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir acompañando, tenemos que seguir o sea, mostrando los sentimientos de tristeza. Que el niño no puede, pues lo llevaremos a un profesional. ¿Por qué? ¿Qué hacemos si decimos, bueno, pues el niño no lo lleva tan mal? O el niño, bueno, pues es así porque es tímido y ya está. Lo enquista. Lo enquista y al final eso crea otro problema mayor. Y no podemos, porque al final cuando el niño no lo dice es porque se siente culpable. Y entonces el niño tiene que entender de alguna forma, niño, adolescente, que no es culpable.
él no ha tenido culpa de que una persona fallezca, vamos a ver, o sea, que le falle los órganos, que haya tenido un accidente, cualquier cosa. Entonces él lo tiene que llegar a entender y si no somos capaces de que él lo entienda, no se lo podemos dejar. Tenemos que llevarlo a un profesional para que lo entienda. Así que no abandonar nunca en el proceso al niño, aunque no podamos ayudarlo. Y Alba, si el niño ha presenciado esa muerte, Buah, ahí hablamos de un shock postraumático en el cual, aunque el niño ya estaba preparado, necesita ayuda. Porque lógicamente se ha enfrentado a la muerte en primer plano. Y muchos reaccionan de forma positiva. Cuando digo reaccionan de forma positiva, me refiero a que hacen como que no pasa nada, ¿no? Pero realmente sí que le ha generado ese shock postraumático y eso puede real que cambiarle la vida. Entonces ahí sí que necesita ayuda a un profesional, sí o sí, la verdad. Yo ahí sí que no lo dejaba en manos de, o sea, el padre va a seguir haciendo su proceso, pero necesita ayuda de un profesional. ay, este tema a la mosca también le remueve este tema. Sí, Hay sí, una la has visto, mosquita por ¿no? ahí Está interesada. para relajar el ambiente. A ella no la habíamos invitado, pero bueno, si se quiere Ahí sentar y está. comentarnos qué piensa ella de este tema, pues Sí, sí. también nos Ya le tengo cuente. cariño, ¿eh? Se llama Lola. Lleva todo el día Lola, conmigo. Sí, Lola. vale. ¿Y paga alquiler o...? No, no, la cabita todavía no ha pagado nada. Bueno, y volviendo al tema, ¿qué pasa? O sea, estamos hablando de que sí, que muy bien, que hay que hablarle, que ¿cómo? Porque aquí habrá gente que esté pensando, estas dos están aquí y me enfocan en que hay que hacerlo, pero Pero yo como ¿cómo lo llego llevo yo, a la ¿no? práctica? ¿Qué hago Claro, yo? claro. Recursos. Por eso yo decía que una de las cosas más importantes es introducirle, por ejemplo, fallecimiento de un perro. O sea, al final el niño lo que primero va a ver, o el primero lo que va a pasar va a ser de una mascota, porque papá y mamá tenían un perrito antes de tenerme a mí y de repente el perrito, lógicamente, tiene una edad de vida. Y es ley de vida. Pues ahí. Que no tenemos animales y queremos introducirle al niño lo que viene siendo la muerte. Eh, Hablándole de la muerte. Oye, Juan, ¿tú sabes lo que es la muerte? Y el niño lógicamente va a decir, no, o sí, creo que es tal. Pues ahí ya se le explica. Pues no, mira, la muerte es cuando una persona, por ejemplo, le fallan los órganos y ya no va a estar en este mundo. Porque ya, bueno, en este mundo no estaría bien dicho, ¿vale? Vamos a evitar eso. Es Y ya no va a que es estar, difícil. claro, claro, error. Ya no va a estar con nosotros porque su cuerpo no puede funcionar y va a dejar de respirar y de comer como hacemos nosotros todos los días. Hablárselo, decírselo tan normal. Sí que es verdad que hay muchos cuentos que luego diré en plan para ayudar en el tema del duelo y tal, que se le pueden ir contando antes para ir explicándoselo poco a poco. La película de Coco, que parece, o sea, a mí me encanta, es una gran herramienta tanto para adultos como para niños. De hecho, yo creo que la sigo viendo a día de hoy y sigo entendiendo más cosas que no entendía, pero la Y sigo llorando. totalmente, o sea, creo que lloré más, yo qué sé, que con cualquier película, o sea, es muy emocionante y te ayuda muchísimo. La película del revés también, la de Inside Out, que no sirve para todo, al final es un emocionario brutal. Pero la película de Coco, por ejemplo, estaría muy bien ponerse a los niños, ¿no? Cuando ya empiecen a tener un poco más de comprensión, a partir de 7 años y tal, y preguntarle, bueno, ¿y qué crees? Por ejemplo, si no hemos querido introducírselo hasta esa edad, lógicamente, porque lo vemos muy pequeño, ¿y qué es? ¿Y qué crees? A lo mejor te dice, pues mira, las personas mayores se mueren. Ah, pero allí también había niños. Ah, pero también había. Entonces, es una herramienta que nos va a ayudar a explicarle lo que es la muerte también, por ejemplo. No solo utilizarla para decirle eso es la muerte, no. Porque Sino entonces se quién va a se creer. muere. Efectivamente, efectivamente. Es que si no, si nos quedamos solo con la película, no. La película es una herramienta para poder explicarle al menor lo que es la muerte. Al menor y al adulto, ¿eh? Que aquí ya hablamos incluso al adolescente. O sea, es una gran película. Sí. Bueno, por si la gente no lo sabe, alguien que nos esté escuchando no lo sabe, hay fichas de trabajo de todas estas películas en internet que nos Sí. ayudan a guiar un poco este tema del que habla Alba. Em, si tuvieras que darle un consejo a las familias o a otros profesionales que no tengan tanta información sobre el tema, ¿cuál sería? Primero, información hay de todo tipo, las cosas como son. Pero si algún día quieren buscar información, que sea de un profesional, porque hay mucha información, por ejemplo, confusa, porque detrás hay temas de religión. Mira que ya repito que yo soy religiosa, o sea, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero buscar un profesional. Y el consejo primordial que he repetido durante todo este tiempo es hablar de la muerte desde que el niño empiece a hablar, introducirla. O sea,
nos va a ahorrar muchísimo. No le estamos dando algo negativo. Nosotros creemos que es algo negativo porque nosotros hemos vivido como un proceso negativo desde que éramos pequeños. Pero si tú al niño no le metes eso como algo negativo, cuando llegue como nosotros a nuestra edad, ¿no? Va a decir, es que no es algo negativo, es ley de vida y punto. Entonces, cuanto antes se le introduzca, antes quitaremos esa ansiedad que le puede llegar a producir, ese miedo, esa culpabilidad. Entonces, hablar de muerte diciendo muerte y morir. No fallecimiento, ya no está, no, muerte. O sea, la Fuerte. palabra muerte no pasa absolutamente nada, la muerte. O sea, al final también, por ejemplo, llegamos a la adolescencia y no hemos vivido ningún duelo, ojalá, ¿no? Que sean muchos niños así. Pero ellos se preocupan y se preguntan por el sentido de la vida. Si tú encima, ellos no han tenido conocimiento, porque nos ha pasado a todos los que no nos han hablado de la muerte, llega un momento que el sentido de la vida llega y es como, wow, ¿por qué? ¿Qué es el sentido de la vida? ¿Qué es la vida? Es las típicas preguntas tontas así filosóficas, ¿no? Que luego Bueno, en filosofía, claro, tonta. tontas no son, que luego llega filosofía y dices tú, ostras, ¿esto qué es? Así que nada, hablar del proceso de la muerte como algo normal, como el que va a comprar, como algo normal, hablar de la muerte. Soy Yo muy creo que pesada, esto pero implica a la vez un cambio social, como otras muchas cosas. Porque ahora mismo se me venía la imagen de un cementerio y es un lugar triste, sombrío, feo, tétrico. Yo recuerdo un curso que hice que hubo un grupo que hizo como un proyecto de un bosque de personas fallecidas. Y sí, eran las cenizas, pues creaban árboles y era un parque. claro, En vez sí, de un sí, sí, de cementerio era hecho un en parque. Europa se Entonces estila mucho. tú te ibas al parque a leer y te vas a leer a un sitio rodeado de muertos, Sí, realmente, pero el literal, concepto real. cambia completamente, ¿no? No es un sitio tétrico al que tú vas, bueno, es que además los cementerios como que me generan Te da tantas mal rollo, emociones que ¿no? Dices, y no, sin embargo en un parque digo, pues al final es lo mismo, ¿no? sí, Pero creo que el concepto es el cambio es a nivel social, como te digo. efectivamente. Y al final te transmite esa tranquilidad, ¿no? Que no te va a transmitir lo otro. Es que es eso, al final si tú aprendes una cosa de pequeño, lo vas a asociar de mayor y luego de mayor puedes cambiar esa asociación, pero no va a dejar de tener ese estigma, ¿no? Que has crecido con él, ¿no? Esa forma negativa, ese miedo a lo mejor. Halloween, por ejemplo, es otra buena forma de introducir la muerte y Totalmente. comentarlo. Mm, Claro, porque así que, además, ¿cuál es el origen de Halloween? Pues viene de México, viene de cómo se trata allí la muerte, yo efectivamente. creo que el día, aquí en España tenemos el Día de El los Día de Todos los Difuntos, Santos, ¿no? El Día de Todos los Santos, el efectivamente. Día de los Difuntos, pues es que tenemos días, señores, en el calendario para poder hablar de estos Que nos temas. ayudan, ya está. Y Aparte, de manera mira, natural, de manera bonita, tampoco sin todos los romantizar, 31 de octubre hablamos de la muerte, ya está. No y ya tienes que andar está. buscando cuándo se lo digo, cuándo tal. En Halloween, Y básico. una pregunta, Alba, por ejemplo, cuando alguien fallece, ¿es bueno tener fotos de esa persona Sí, a la vista en casa? ¿Las ocultamos sí, sí. a De la hecho, vista? hay muchas herramientas, ¿no? Para trabajar con niños y una es la caja de memoria, la caja de memorias. Y está muy chula, ¿no? La caja de memoria no sirve tanto a los adultos como a los niños, pero a los niños les ayuda a crear, primero a ser responsables y luego a crear recuerdos, recuerdos positivos, ¿no? Entonces, ya sea a la vista o en una cajita que tenga al lado en la cama que pueda abrir cuando quiera, fotos, juguetes que le hayan regalado o un collar, es bueno que lo tengan porque al final está creando recuerdos y está diciendo, vale, esta persona no está, no va a volver, pero me acuerdo de cuando íbamos al parque, de cuando íbamos al cine, de cuando me daba de comer, básicamente, ¿no? Al igual que escribir cartas, aunque sepan que no lo van a recibir. O sea, al final es una forma de expresarse ellos, que aparte siempre es verdad que tenemos que dejarle claro que son cartas que van a escribir y que van a tener su intimidad, ¿no? En plan, tú al abuelito le puedes escribir lo que quieras. Es lógico, ¿no? Padres y madres al final acabarán leyendo las cartas, pero que el niño no te pille, por favor, es como un diario, es algo muy personal. O sea, aunque el niño tenga 7 años, tiene que saber que eso es íntimo y que es para él. Entonces eso es muy bueno también, un diario de emociones, que el niño dibuje y escriba cómo se siente. Por ejemplo, un proceso como el que hemos dicho antes de llevar a un profesional a un niño que no quiera expresarse, ¿no? Que no quiera decir estoy mal, estoy triste. Mira, ¿qué te parece? Mamá lo que hace es esto y es dibujo cómo me siento. Yo no lo voy a ver, yo tal, esto es tuyo, pero tal. Entonces el niño dibuja cómo se siente triste, a lo mejor se dibuja él con el abuelo, con el perro, con la planta, con lo que haya pasado, ¿no? Y luego puedes escribir también cómo te sientes. Todo eso es muy bueno y al niño le ayuda a ir procesando el duelo poco a poco. Vale, genial. Y bueno, nos has dicho antes lo de los cuentos, yo también soy la tonta de los Sí, cuentos, porque es que la te lo digo, infancia lo tengo aquí. nos ayuda. Si nos puedes dar algunos títulos
para Mm. que tú recomiendes para este tema? Mira, hay muchos, ¿vale? Hay muchos, pero para niños el que a mí más me gusta es el del árbol de los recuerdos, ¿vale? Al final lo que habla es de eso, de las pérdidas y cómo afrontar el duelo a través de los recuerdos. Entonces está muy chulo, es muy bueno. Luego también tenemos el vuelo de las luciérnagas, que no sé si has escuchado hablar de él. No, pues No, ese está la muy verdad chulo. que sobre este tema estoy un poco Pues el en vuelo de cuanto a las recursos. luciérnagas y el árbol está muy bien. Y luego hay otro que es ¿por qué tiene que morir la abuela? Eso sí, lo de... Ese sí que es estos cuentos sí que puedes utilizarlos también para introducir la muerte poco a poco, antes de hablar de muerte, por ejemplo, ¿no? Para que el niño vaya pensando y tal. Esos tres para mí son los mejores. Y luego para adultos tienes también la ruleta de la vida, que habla más de una aceptación y tal, ¿vale? Es más que nada para los adultos, no para los niños, ¿no? Y este que está aquí, cuando un ser querido se muere. Eso es más como un manual también y es una ayuda que sí que te ayuda a procesar el duelo con los niños. ¿Vale? Entonces es para adultos, tanto para adultos como si tienes hijos y tienes que ayudarlos. Esas son mis Vale. recomendaciones. Hay muchos, pero para mí los que más me gustan son esos. Los que yo uso son esos. Sí, bueno, hoy en día cuentos hay tropecientos mil, 500 millones de todo, Sí. pero bueno, eso, que algunos concretos. Mm. Wow, bueno, y obviamente, como ya ha dicho Alba en varias ocasiones, buscar ayuda profesional. O sea, cuando estamos perdidos, tanto los adultos como los niños, perder un poco el miedo y la reticencia a hablar de este tema con un profesional y que nos ayuden. Y sobre todo eso, cuando es acompañado a un niño, que se nos escapa un poco de la mano el cómo hacer. Correcto. No es malo ir a un profesional, no es malo que llegue el momento y que no seamos capaces, porque puede darse la situación de que digamos, vale, pues yo estoy escuchando ahora mismo esto y ya he cogido todos los tips y me voy a leer los libros y los manuales y le voy a preguntar a un profesional. No es malo no saber cómo, no es malo que llegue el momento y no te salga. O sea, para eso estamos nosotros, ¿no? Nosotras para darte esas herramientas y esas ayudas y que puedas hacerlo. No es malo. Puedes pedir ayuda en cualquier momento, es lo más importante. Yo lo hago, vamos, entonces, yo y todo el mundo. Yo creo que, bueno, que nos mejora mucho la vida la ayuda profesional en general. Sí. Y aquí hablo desde mi experiencia personal, ¿eh? No, no hablo como profesional que te quiere vender un servicio, no, hablo desde No, mi no, total, experiencia igual, yo personal. igual, ¿eh? A mí Así me ha que salvado para de todo. muchas situaciones los profesionales. Bueno, Alba, pues maravilloso este ratito contigo y no sé si hay algo que se nos haya quedado en el tintero, algo que quieras decir, cuéntanos. Nada, yo he intentado, bueno, hacer un ratito muy ameno también, me ha gustado mucho poder hablar sobre este tema, normalizarlo y normalizándolo, ¿no? Y cualquier duda, cualquier pregunta, aquí estamos, tanto Laura como yo, para poder resolverlas, ¿no? Y nada, eso, he intentado dar un mensaje un poco más así informal desde el colegueo para que se entienda un poco y eso, es algo muy normal y que tenemos que ir aceptando y introduciendo en la vida poco a poco. Claro, totalmente, así es. Poquito a poco y bueno, Con que buena también letra. vaya cambiando ese concepto que tenemos de la muerte en los propios adultos, ¿no? Ujú. Que creo que puede haber una visión mucho más positiva porque al final es que es aceptarla. La muerte va de nuestra mano, por suerte o por desgracia. Pues nada, Alba, muchísimas gracias por este ratito. Ha sido un auténtico placer. Yo creo que a la gente le va a encantar porque además es un tema sobre el que no hay mucho en general y que es necesario que lo haya porque al final todos los niños tienen en su entorno muerte, de mascotas, de personas, de plantas, ¿no? Como tú decías. Sí. Y nada, queda Alba a vuestra disposición, como ya he dicho, y agradecerte eso, muchísimo tu tiempo y que nos hayas dedicado este ratito. Y a vosotros os recuerdo que os podéis suscribir, le podéis dar me gusta, podéis compartir este episodio con aquellas personas que creáis que les puede interesar, que sabéis que esto es totalmente gratuito, que nos ayuda un montón que lo difundáis y que nos ayudéis a llegar cada vez a más familias y a más hogares. Un abrazo enorme. Chao. Adiós.